Hola, nosotros somos el grupo número 5 y está conformado por Fabriana Romero, Julia Pacheco, Luisa González, Soret Vázquez y mi persona, Valesca González. Y en esta oportunidad hablaremos sobre lo que es el mercantilismo, la dicotomía, la medicina privada y colectiva. Para comenzar con nuestro tema, debemos saber lo que es el mercantilismo. Si bien buscamos una definición de mercantilismo, conseguiremos conceptos mayormente relacionados a lo que es la doctrina del mercantilismo. Esta puede ser definida como un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de un estado o de los estados. Se basa en el que el estado que mayor cantidad de metales preciosos como oro y plata posea, mayor será su riqueza. Esta es una doctrina económica y política desarrollada en los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa, como bien dije, la cual determinó que una fuerte intervención del Estado en la economía. En un ámbito a lo que vamos, como es la medicina, se dice que se aplica como un espíritu mercantil a lo que es el comercio del ejercicio de la medicina, en donde podríamos definirlo como el espíritu mercantil aplicado a cosas que no deben ser objeto de comercio. Ahora bien, hablaremos sobre lo que son los artículos que hacen referencia al mercantilismo en el ejercicio de la medicina. Estos artículos fueron extraídos de la Ley del Ejercicio de la Medicina venezolano en el capítulo 5, que habla específicamente sobre los honorarios profesionales. Estos artículos van desde el artículo 36 hasta el artículo 45. Sin embargo, nos parecieron más resaltantes los artículos 36 y 39. El artículo 36 dice textualmente: el ejercicio de la profesión da derecho al médico o médica a percibir honorarios por los actos médicos que realice, salvo los casos previstos en la ley, en los reglamentos y en el Código de Deontología Médica. Para conocimiento de los pacientes, en todo consultorio médico es obligatorio fijar en un lugar visible un cartel en letras de imprenta, el cual se transcribirán los artículos del 36 al 45, ambos inclusive del presente capítulo. Este artículo nos hace referencia a que el médico, por realizar un acto médico, ya tiene derecho a recibir sus honorarios profesionales, salvo algunos casos que están establecidos en algunas leyes. Además de que como médicos en su consultorio tienen la obligación de colocar un cartel donde se explique, estén presentes esos artículos y se explique detalladamente de que cada procedimiento que se le realice en ese consultorio tendrá un costo alguno como honorario médico por el trabajo que está haciendo el médico. Ahora bien, el artículo 39 textualmente dice: cuando existe inconformidad entre el médico y su paciente en cuanto al monto de los honorarios por sus servicios profesionales prestados, las partes podrán ocurrir ante el correspondiente colegio de médicos u otra organización médico-gremial exponiendo sus razones al respecto. El colegio de médicos u otra organización médico-gremial recibirá la reclamación, la pasará al presidente o presidenta del colegio o de la organización, quien dentro de los 5 días siguientes de estar en conocimiento del asunto llamará a los interesados o interesadas a una reunión conciliatoria en procura de un arreglo satisfactorio. De no lograrse las partes quedan en libertad de ejercer las acciones legales que haya lugar. Este artículo nos habla de que muchas veces se impone un honorario médico por el servicio que se presta. Sin embargo, pueden existir inconformidades entre
alguna de las partes y están en todo su derecho en presentar una queja ante el Colegio de Médicos o alguna organización de médicos, eh, exponiendo de que no se está, no se está contento o no se está de acuerdo con lo que está cobrando el médico. Esta organización tiene la potestad de llamar a reunión para tratar de conciliar un acuerdo satisfactorio para ambas partes y tratar de solucionar dicho inconveniente o dicha inconformidad. En caso de que esto no se pueda lograr, ya la parte que estaba en desacuerdo puede llegar hasta el ámbito legal y que ya se vea de involucrado otros entes. En el Código de Deontología Médica, justamente en el capítulo 4 y título 4, se cuenta con 4 artículos que tienen relación con nuestro tema. Estos artículos son del 151 al 154. El artículo 151 dice que toda persona que ejerce la profesión médica tiene derecho a recibir una remuneración justamente llamada honorario. Esto lo que quiere decir es que toda la persona, todo médico que esté graduado, que esté ejerciendo su profesión, merece una remuneración, un dinero, un pago, ya sea de cualquier ente, que no tiene que satisfacer al personal con carácter material, sino que es como una honra que el médico merece por tener un trabajo tan honrado. El artículo 152 dice que el derecho a la justa remuneración por los servicios prestados es independiente del resultado de los mismos. Cuando se comprueba ya un error que sea negligencia o incompetencia profesional, el médico por su moral no debería reclamar los honorarios. Es decir, cuando se realiza una mala praxis, cuando hay algún error que no es justificado o no tiene excusa, no hay una forma de cambiarlo, el médico no debería reclamar sus honorarios, no debería cobrar lo que normalmente cobra debido a que está yendo en contra de la moral o está perjudicando al paciente. En el artículo 153 tenemos que el médico fijará la cuantía de sus honorarios, los cuales deben ser justos y adecuados al servicio prestado, a la experiencia del médico, la complejidad del proceso clínico y la situación económica del enfermo y otras circunstancias relacionadas al acto médico. Con esto quiere decir que el médico debe cobrar de acuerdo a la actividad que él va a ejercer sobre el enfermo. Es decir, no es lo mismo el precio de una consulta al precio de una cirugía. La cirugía, ya que es un proceso más complicado, debería tener un costo más elevado. Y las consultas normalmente son lo más económico. También deben tomar en cuenta si la persona es de bajos recursos, se debería hacer un descuento de los precios para que la persona pueda contar con este servicio médico sin tener que gastar mucho más de lo que puede. En el artículo 154 tenemos que si varios médicos colaboran en el diagnóstico o tratamiento de un enfermo y se establece una nota conjunta de honorarios, se especificará en ella el monto de los honorarios que corresponden a cada uno de los médicos. Es decir, en este artículo se puede dar como un ejemplo, puedo dar como un ejemplo, que sería cuando se realiza una cirugía. En esa cirugía tanto el médico cirujano como el anestesiólogo, los enfermeros, los auxiliares, etcétera. Y cada uno de estos personales de salud deberían recibir un honorario médico. En realidad lo reciben. Y en una factura, no sé si se utilizan facturas, pero en el caso de clínicas, en la factura va descrito cuál es el monto a recibir de cada uno de los especialistas. Y esto es lo que dice este artículo y lo que se debería hacer. Pero en el caso de la dicotomía es distinto.
Se dice que la dicotomía es una conducta inética o antiética, no sé cómo decir ese término, pero es algo que no debería hacerse. Puntualmente, la dicotomía es la repartición de honorarios entre médicos u otros profesionales previamente puestos de acuerdo para enviarse paciente. Es decir, que un médico, un profesional de salud, se encarga de recibir, de entregarle honorarios médicos, o entregarle parte de su pago a otro médico porque ese médico lo recomendó. Es decir, si yo soy médico, yo me encargo de recomendarle a otro médico a mi paciente solo para que el otro médico tenga que darme parte de su dinero a mí. Muchas veces se mandan a hacer hasta procesos que no son necesarios cuando solo para que la persona pueda recibir una remuneración y así ganen ambos especialistas, ambos médicos. También puede pasar con, en el caso de laboratorios, que el médico te envía hacia un laboratorio específico solo porque el laboratorio le entrega ciertos porcentajes de acuerdo a cada paciente que envíe. Ahora, para continuar con el seminario, vamos a hablar sobre los que son el artículo 155 y el artículo 156 que hablan sobre la dicotomía del Código de Deontología Médica. El artículo 155 dice de la siguiente manera: queda categóricamente proscrita la dicotomía, es decir, la partición de honorarios entre médicos o entre estos y el personal auxiliar o cualquier otra persona, por constituir un acto contrario a la dignidad profesional. Es repudiable por inmoral el consorcio de dos o más médicos para referirse pacientes sin que prive una evidente necesidad de colaboración en provecho exclusivo del enfermo. Este artículo nos da a entender que la dicotomía ya está anulada completamente y no se puede poner en práctica, debido a que esto es un acto inmoral y sería como sacar provecho de la situación del paciente, y bajo ninguna circunstancia se debe comercializar con el estado en que se encuentra el paciente. Un ejemplo de esto es que si un paciente es visto y es referido por un médico residente a un especialista, no tienen por qué pedirle dinero al paciente por haberlo atendido, debido a que ya ellos se supone que cobran o ya son pagados por un salario como servidores públicos. Ahora, el artículo 156 dice la siguiente manera: queda asimismo proscrita la percepción de comisiones o porcentajes derivados de la prescripción de medicamentos, aparatos ortopédicos, lentes o cualquier otro elemento corrector, así como las retribuciones de intermediarios de cualquier clase y cualquier otra forma de colusión entre médicos, industrias o empresas médicas, paramédicas, farmacéuticas u organismos similares. En este artículo, por ejemplo, un paciente que se tenga que operar de traumatología y tenga que comprar implementos para su cirugía, entonces la empresa farmacéutica coloque un precio y el médico saque provecho y obtenga un porcentaje de este precio. Este es un claro ejemplo de lo que en el artículo se establece que no se debe hacer específicamente, ya que está prohibido la percepción de este tipo de comisiones o porcentajes. En cuanto al ejercicio médico, tanto ya sea el institucional como el privado, primeramente debemos conocer qué es la salud pública. Esta es una disciplina que se encarga de la protección de la salud a nivel poblacional. Esta busca mejorar las condiciones de salud de la comunidad mediante la promoción, concientización, educación, que es muy importante, y la investigación. En cuanto a lo institucional, tenemos lo que es la salud colectiva. Esta se basa en el estudio de la salud y cómo se relaciona con el estilo de vida. O sea, esta busca o estudia la relación del individuo con la familia, con su entorno y cómo esta afecta la salud
del individuo, o sea, tanto también las políticas implementadas por la salud pública y cómo éstas repercuten a la persona. Luego tenemos la medicina privada. Esta es la asistencia sanitaria proporcionada por entidades distintas al gobierno, empresas privadas a las que los ciudadanos contribuyen generalmente por una vía de suscripción que son los seguros de salud. Ok. Citando el artículo 16 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, dice que el total del tiempo contratado por un médico o médica con entidades, empresas públicas o privadas para el desempeño de cargos de carácter profesional no podrá exceder de la jornada máxima de trabajo diario o semanal señalado por la ley. Ningún médico o médica podrá ejercer más de 2 cargos públicos remunerados de carácter sanitario o asistencial. En ningún caso se permitirá la simultaneidad de horarios en la prestación de servicio. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, los colegios de médicos y las organizaciones médico-gremiales llevarán un registro actualizado de los cargos que desempeñen los y las profesionales, médicos y médicas, así como del tiempo contratado por cada uno de ellos y ellas. Los médicos y médicas deberán comunicar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud al colegio de médicos u otra organización médico-gremial a la que esté afiliado o afiliada la aceptación de un cargo o el retiro del mismo dentro del mes siguiente a dicha decisión. Los empleadores de médicos y médicas deberán enviar obligatoriamente al colegio de médicos u otra organización médico-gremial la lista de médicos y médicas que empleen, así como el horario que les corresponde. En caso de simultaneidad de horarios, el médico o médica deberá renunciar a uno de los cargos según el caso. De lo contrario, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, en consulta con la directiva del Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial a la que esté afiliado o afiliada, procederá a notificar el médico involucrado o médica involucrada sobre la obligación de renunciar al cargo sin perjuicio de denunciar el hecho a la Contraloría General de la República. A los efectos de la averiguación administrativa correspondiente, aplicar las sanciones que prevé la ley e incluso solicitar al empleador la destitución del médico o médica. El artículo 16 nos habla de que el médico no puede sobrepasar su jornada máxima de trabajo diario semanal establecida por la ley. Además de que no puede ejercer 2 cargos públicos remunerados, ya que si existe una simultaneidad de horarios, deberá renunciar a alguno de sus cargos. Otra cosa que dice en este artículo que es muy importante es que el médico debe comunicar a la organización médico-gremial a la que esté afiliada la aceptación de un nuevo cargo o el retiro del que desempeña. En sí el artículo 16 lo que busca mediante una serie de normas es proteger al médico en sí. Seguidamente, el artículo 17 de la Ley del Ejercicio de la Medicina establece que en las poblaciones donde no existan servicios asistenciales públicos de emergencia y donde haya más de un médico o médica en ejercicio, se deberá establecer en los domingos y días feriados al servicio médico de turno diurno y nocturno, de acuerdo con lo que al respecto disponga el reglamento de la presente ley. El artículo 18 establece que los médicos o médicas no podrán contratar servicios profesionales con personas naturales o jurídicas que pretendan explorar al ejercicio individual o colectivo de la profesión mediada con fines especulativos. El artículo 19 establece que ninguna persona legalmente autorizada para ejercer la medicina podrá ofrecer en venta medicamentos u otros productos de uso terapéutico o sugerir a sus pacientes que lo adquieran en determinadas farmacias o establecimientos. Y el artículo 20 establece que las médicas o médicos en ejercicio de su profesión no podrán asociarse con fines de lucro con profesionales afines con auxiliares de la medicina. Los médicos o médicas no podrán efectuar participación de honorarios con otros colegas o profesionales paramédicos, técnicos o auxiliares, retribuir a intermediarios o percibir porcentajes o comisiones por actividades de ejercicio profesional.
Un análisis en base a estos 4 artículos nos habla principalmente en que es necesario establecer el servicio médico preventivo y curativo con el fin de atender a los pacientes y preservar el bienestar y la salud de la comunidad, de acuerdo a los procedimientos de asistencia médica. Asimismo, proporcionar protección e igualdad de acceso a una buena atención de salud. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que la medicina es una profesión noble y elevada, y no un comercio. La conducta del médico debe ajustar siempre por encima de toda consideración a las normas morales. Esto bien lo establece el artículo 19. Un ejemplo de ello es un médico por venta de insumos médicos, fármacos o al tener una empresa de venta de medicamentos. Y para finalizar, una frase importante que también debemos tener en cuenta es que el dinero es una prerrogativa de nuestro trabajo, no una forma de vivir y ser feliz. Si en él buscas alegría, seguirás triste. Si buscas comprensión, serás incomprendido. Si buscas amistad, nunca tendrás amigos. Muchas gracias.